amigos? Un tremendo hiper mega saludazo de Cusatón y con doble Z, saludazo. Que el amor de Dios entre a sus corazones para que puedan amar al prójimo, obedeciendo los 10 mandamientos. Amigos, como sabemos, estamos en el fin de los tiempos. Y en el fin de los tiempos, los ídolos que adora el mundo van a jugar un papel importante, tratando de engañar inclusive hasta los elegidos. Y sabemos que hay muchos ídolos en el mundo, y algunas personas aún no logran entender que Lucifer se disfraza de ángel de luz. Leamos lo que dice 2 de Corintios capítulo 11 versículo 14. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se transfigura en ángel de luz. Qué curioso, lo que él era en el cielo y abandonó, ahora aquí en la tierra hipócritamente pretende serlo, pero solo para llevarnos a la oscuridad, al engaño. ¡Qué hipocresía, amigos! Ahora, ¿qué es lo que esto quiere decir? Que en el fin de los tiempos, Lucifer va a usar toda artimaña que esté a su alcance para engañarte, para hacerte creer algo contrario a lo que está en la palabra. Y él inclusive va a usar a familiares tuyos que tal vez hayan fallecido, y él se te va a aparecer en la forma y apariencia de esos familiares, tratando de aconsejarte y tratando de guiarte a lo que supuestamente sería la verdad, pero con el fin de que recibas la marca de la bestia. Y esto va a ocurrir. Y también, amigos, sabemos que la Virgen María, este gran ídolo mundial, va a ser usado tremendamente para engañar a muchos, aún también a los elegidos, cuando vean todos estos milagros y todas estas extrañas manifestaciones que van a ocurrir. Pero, amigos, todo empieza porque el ser humano no quiere creer en la palabra de Dios, sino que prefieren creerle a una señal, a una especie de milagro, algo que sea para ellos maravilloso y sobrenatural. Y ahí vemos cómo la doctrina de María, en la cual supuestamente ella es la madre de Jesús, y es aún idolatrada por muchos, pensando que ella está en el cielo como madre de Jesús. Ahora, entendamos algo. Claramente algo sucedió con María cuando Jesús estuvo en el madero. Y aunque muchos piensan que María es la madre de Jesús, la Biblia nos muestra que aunque María dio a luz a Jesús como niño Jesús, María no murió como madre de Jesús. ¿Qué es lo que quieres decir, Ecusatón? Leamos en Juan capítulo 19 versículo 26 al 27. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: Mujer, he ahí tu hijo. Y después dijo al discípulo: He ahí tu madre. Entendamos primero algo. Este pasaje no puede analizarse usando la filosofía mundana y las vanas palabrerías del hombre, y tampoco pueden usarse deducciones de una mente febril que trata de sacar conclusiones apresuradas. Este pasaje solo puede ser interpretado por la misma Biblia. Y entendamos algo: aquel que interpreta este pasaje con su propia sabiduría es anatema. Entendamos, amigos, la seriedad de lo que aquí se nos presenta. Esto es más serio de lo que nosotros pensamos. Este es el milagro que más ha pasado desapercibido por la cristiandad. Y yo me pregunto por qué. Jesús de repente está declarando a María, la que era su madre, ahora como madre de Juan, y también a Juan como hijo de María, que hasta ese momento era madre de Jesús. Entonces, ¿cómo puede ser esto posible? Nos hacemos la siguiente pregunta: ¿estaba Jesús hablando por hablar? Porque sabemos que Jesús no habla por hablar. De hecho, Jesús es la palabra. Lo que Jesús dice se cumple.
Luego, ¿puede Jesús convertir a una madre de un hijo en madre de otro hijo de un momento a otro? Porque esto es básicamente el meollo del asunto. Son estas palabras pronunciadas por Jesús: mujer, he ahí tu hijo, y Juan, he ahí tu madre. ¿Meras palabras producto de un sentimentalismo simplón? ¿O son un mandato, una orden? No solo una orden, sino por supuesto una orden con poder. Es decir, no es una orden con el poder de un gobernante ni de un comandante, sino que es una orden con el poder de Dios, del mismo Dios capaz de convertir el agua en vino. Ahora, si Jesús fue capaz de convertir el agua en vino, ¿será que Jesús puede ser capaz de convertir a una mujer que era madre de un hijo, de repente en madre de otro hijo? Es decir, del discípulo de Jesús, de Juan. Entendamos esto, amigos. Entendamos que Jesús es la palabra, y lo que Él dice se cumple. Leamos en Juan capítulo 1, versículo 1 al 3. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que es hecho fue hecho. Ok, sabemos que la palabra de Jesús es el Verbo, es Dios. Jesús es el Hijo de Dios, por tanto, Jesús es la palabra. Todo lo que sale de la boca de Jesús se cumple y es verdadero. Y no podemos pensar jamás que Jesús es un hombre para hablar palabras enmarcadas en cierto sentimentalismo que básicamente no tienen en realidad un sentido práctico. No, sabemos que Jesús jamás puede hablar de esa manera. Lo que Jesús dice se cumple, y se cumple al pie de la letra, porque es verdadero, porque Él es la palabra. Luego, si Jesús dijo y declaró: mujer, he ahí tu hijo, y después dijo: hijo, he ahí tu madre, ¿qué podemos pensar de acuerdo con lo que la Biblia nos declara? Que María no murió como madre de Jesús. María sí dio a luz a Jesús, pero no murió como madre de Jesús, sino que murió como madre de Juan. Porque, amigos, estamos viendo claramente que por el poder y por la palabra de Jesús, María fue transformada de madre de Jesús a madre de Juan. Pero aún, amigos, sigamos estudiando la palabra y leamos lo que ocurrió entre Jesús y el centurión, que tenía a su siervo enfermo y paralítico, en Mateo capítulo 8, versículos 5 al 13. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo: Señor mío, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: Yo iré y le sanaré. Pero el centurión respondió y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Aquí tenemos la prueba reina del por qué Jesús se maravilló con la fe de este centurión, porque él dice: solamente di la palabra y se sanará. ¿Por qué? Porque Jesús es la palabra. Lo que Él dice se cumple. Es tremendo, amigos. Solo con que Jesús dijera: tu criado está sano, era suficiente, porque Él es la palabra. De esta manera, amigos, entendemos que Jesús, al ser Hijo de Dios, es Dios, y por tanto, lo que Él dice debe cumplirse. La palabra de Jesús no puede ser vacía. Su palabra siempre va con poder. Por esto seguimos leyendo en el versículo 9. Porque también yo soy hombre bajo autoridad, y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo, que ni aún en Israel he hallado tanta fe.
Os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos, mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión: Ve, y como creíste, te será hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Y si volvemos, amigos, al versículo que estábamos leyendo, donde Jesús declara que María ya no es su madre, sino que desde ese momento era la madre de Juan, leemos la palabra clave: en aquella misma hora. Es decir, así como el criado del centurión fue sanado en la misma hora en que Jesús pronuncia las palabras que es sanado, y esto se cumple en aquella misma hora, por tanto, podemos deducir sin lugar a dudas que de la misma manera, cuando Jesús pronuncia que María ya no era su madre, sino que ahora era la madre del apóstol Juan, en aquella misma hora ella se convirtió en la madre de Juan. Después dijo al discípulo: He ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Por lo cual tenemos confirmación que lo que Jesús pronunció en el madero no fue un mero sentimentalismo al que estamos acostumbrados aquí en la tierra, sino una orden clarísima, pero una orden no para ser cumplida mediante el poder de los seres humanos, que al final no cumplen nada. Es decir, que un jefe le da una orden a su empleado y sabes, a veces la orden no se cumple o no se cumple como debería cumplirse. Sin embargo, esta orden se dio con el poder de Dios. Es decir, que no se requería por ningún lado ni las obras de María ni las obras de Juan. Milagrosamente, María era madre de Juan y Juan era hijo de María. De la misma manera con que Jesús habló al centurión y con ese mismo poder declaró en aquella misma hora que su siervo estaba sanado, sin que el centurión hubiera intervenido en el asunto. Ahora, cuando Jesús declara a María como madre de Juan ni María intervinieron en el asunto. De repente María fue transformada en madre de Juan y Juan transformado en hijo de María. Por tanto, por el poder milagroso de la palabra de Dios, María murió como madre de Juan, amigos. María pasó en la misma hora a vivir en su casa, a vivir ahora en la casa de su hijo Juan, pues ahora ella era su madre. Luego, si en verdad María fuera la madre del mundo, ¿por qué Jesús no lo declaró con el mismo poder a todos sus discípulos, diciendo: discípulos, he ahí vuestra madre? No, amigos. ¿Por qué? Porque Jesús no lo declaró así. Él no dijo eso. Luego, ¿por qué tenemos que pensar o obedecer algo que Él nunca dijo? Tenemos que centrarnos en lo que Él sí dijo, en la orden que Él dio. Esa orden se cumple tanto en el campo espiritual como en el campo material. Luego alguien diría: Ecusatón, Jesús estaba hablando en parábolas y todo es una simple parábola. La respuesta a esa pregunta es un rotundo no, porque Jesús dejó de hablar en parábolas horas antes de que fuera capturado. Leamos en Juan capítulo 16, versículo 29. Dijeron sus discípulos: He aquí, ahora hablas claramente y ningún proverbio dices. Y aún los milagros de Jesús no son parábolas, sino que fueron reales. Asimismo, la Biblia da prueba de ello. Por tanto, alguien dirá: Jesús, ¿pero acaso María no dijo que desde ahora todas las naciones la llamarían bienaventurada? ¿Acaso dices tú que eso es falso? Entendamos bien la Biblia, amigos. María no estaba dando una profecía sobre ella misma como madre de Jesús, pues vemos que María no murió como madre de Jesús, sino como madre de Juan. Entonces, ¿por qué María diría eso? Sencillamente porque María estaba recitando el Proverbio 31, que habla sobre la mujer virtuosa. ¿Y qué tiene la mujer virtuosa?
que da a luz hijos. Así que cuando María se entera de que está embarazada, porque ella recita el Proverbio 31, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. Y seguimos leyendo en el versículo 27, considera los caminos de su casa y no come el pan de balde. Se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada, y su marido también la alaba. Está clarísimo. Así que María se declara bienaventurada porque va a dar a luz un hijo, y toda mujer que esté embarazada debe declararse bienaventurada. Ahí lo tienen. Luego alguien dirá, pero Ecusatón, recuerda que María participó en el milagro de convertir el agua en vino en las bodas de Canaán. Y de nuevo, decir que María participó en ese milagro es un tremendo error. Antes, por el contrario, ella misma dio prueba de que no participó en nada. Leamos en Juan capítulo 2, versículo 5. Su madre dijo a los que servían, haced todo lo que os dijere. Ahí lo tenemos. María declaró, hagan todo lo que Jesús dice. Es decir, que ella no tuvo nada que ver en ese milagro. Más aún, estamos viendo que de nuevo Jesús es la palabra. Los sirvientes debían hacer todo lo que Jesús dijera, y esa palabra siempre se cumple, pase lo que pase. Y asimismo, los sirvientes tenían que obedecerla si querían que el milagro ocurriera. Siempre, amigos, la palabra de Dios se va a cumplir porque Dios no puede mentir. Leamos entonces en el versículo 7 al 10 del mismo capítulo. Jesús les dijo, llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo, sacad ahora y llevadlo al maestresala, y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. ¿Se imaginan ustedes, amigos, que los sirvientes no le hubieran creído a Jesús y que le hubieran dicho como que, oye, si están pidiendo vino, ¿para qué tú nos pides que llenemos las tinajas de agua? ¿No entendiste que fue que se quedaron sin vino, no sin agua? Sin embargo, los sirvientes hicieron lo que Jesús les dijo, creyeron en su palabra. Ahora mi pregunta para ti es, ¿crees tú en la palabra de Jesús? Y si es así, deja de considerar que Jesús habló en vano, o deja de inventar cosas que Jesús dijo que nunca dijo. Muchos dicen que Jesús cambió el día de reposo, cuando eso no aparece por ningún lado en la Biblia. Otros dicen que Jesús abolió la ley, cuando en la Biblia dice todo lo contrario. Otros dicen que Jesús instauró solo 2 mandamientos, cuando Él no dice nada de eso en la Biblia. Pero un resumen no es jamás eliminar la ley. Entonces, amigos, de nuevo vemos que Jesús declara a María como madre de Juan. ¿Y tú le crees a Jesús o piensas que Jesús simplemente estaba hablando? ¿Qué tal que los sirvientes de las bodas de Canaán dijeran, Jesús realmente no quiere decir que echemos agua en las tinajas? Tal vez Él nos está diciendo que vayamos a comprar vino y que después lo mezclemos con agua. No, eso no fue lo que Jesús dijo. Los sirvientes obedecieron la palabra de Jesús al pie de la letra. Ahora, entendamos algo. María no tuvo nada que ver en el milagro que ocurrió en las bodas de Canaán, porque era el cumplimiento de algo que ya estaba profetizado en el libro de Zacarías. Es decir, que simplemente Jesús estaba dando cumplimiento a lo que Él ya había dicho que iba a ocurrir, porque su palabra siempre se cumple. Por tanto, María no tuvo nada que ver en ese milagro, porque la palabra de ella no es Dios, la palabra de ella no se cumple. Ahora, entendamos algo. Ya estaba profetizado que Jesús convertiría el agua en vino. Leamos en Zacarías capítulo 9, versículo 9. Alégrate mucho,
hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Y leemos en el versículo 15, ¿quién es ese rey que entrará cabalgando por las puertas de Jerusalén? Jehová de los ejércitos los amparará. Ellos devorarán y hollarán las piedras de la honda, y beberán, y harán estrépito como tomados de vino, y se llenarán como tazón o como cuernos de altar. Y aún leemos en el versículo 17, porque cuánta es tu bondad y cuánta su hermosura. El trigo alegrará a los jóvenes y el vino a las doncellas, amigos. Y si buscamos la palabra exacta en el idioma original para doncellas, dice novias. Así que cuando Jesús hizo el milagro en las bodas de Canaán, simplemente se estaba revelando Él como Jehová de los ejércitos, como ese rey que estaba ahora habitando entre ellos en Jerusalén, como justo y salvador, humilde y el mismo Jehová de los ejércitos, amigos. Así que entendamos algo. Para el mundo cristiano, la palabra de Jesús es como un cierto tipo de historieta a la cual el mundo no le encuentra mucho sentido o lógica. Y la Biblia nos está dando prueba clarísima de que su palabra se cumple, pase lo que pase. Y yo te pregunto a ti, ¿aún tú dudas de las palabras de Jesús? Porque Jesús es aquel que calma las tormentas, que levanta a los muertos como de un sueño profundo. Y yo te pregunto, ¿dudas tú aún de su palabra? ¿Piensas que cuando Él habla es como un hombre que dice algo por decirlo y que eso tal vez no se cumple? Como hoy lo consideran la mayoría de iglesias cuando miran este milagro, cuando Jesús transformó a María de madre de él a madre de Juan. Ah, no, ecusatón, eso no fue así. Simplemente Jesús estaba como hablando porque estaba muy sentido. No, amigos, no es posible. Lo que Jesús dice se cumple. Por esto leemos en el libro de Ezequiel qué es lo que viene precisamente para la iglesia cristiana, porque es la iglesia cristiana la que duda de las palabras de Jesús. Leamos en Ezequiel capítulo 12, versículo 28. Diles, por tanto, así ha dicho el Señor Jehová, no se dilatarán más todas mis palabras, y se cumplirá la palabra que yo hablo, dice el Señor Jehová. Y así te digo hoy a ti, si tú estás en una de estas iglesias caídas que siguen tomando la palabra de Jesús a la ligera, pronto se va a cumplir su palabra, así que empieza a arreglar tu casa. Ponte precavido, empieza a poner en orden todo, porque la palabra de Jehová no demora, sino que se cumplirá tal y como Él la ha dicho. Ya no jugarán más los pastores y los sacerdotes diciendo que la palabra de Jehová no tiene realmente efecto y que es una palabra vacía. Pues Él mismo declaró en Isaías capítulo 55, versículo 11, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, antes hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo cual la envié. Así que si tú crees que cuando Jesús declaró que María ahora iba a ser madre de Juan, que esa era una palabra vacía, sin efecto, como una especie de sentimentalismo simplón, déjame decirte que estás muy pero muy mal. Tú no entiendes nada de lo que ocurre en el mundo y no sabes quién es Dios. Has sido engañado por imperios religiosos que hicieron de tu alma mercancía. Estás adoctrinado, eres un robot lleno de dogmas. Te vendieron a los egipcios y vives en un mundo fantasioso, adorando al sol. ¿Acaso no entiendes que todo lo que Jesús dice se cumple? Por eso yo te digo hoy a ti, no tengas miedo de la palabra del hombre, porque la palabra del hombre es sin efecto, mas ten miedo de la palabra de Dios.
esa sí se cumple y sí tiene efecto. Por esto leemos en Ezequiel capítulo 6 versículo 3, y dirás: montes de Israel, oíd palabra del Señor Jehová. Así ha dicho el Señor Jehová a los montes y a los collados y a los arroyos y a los valles: he aquí que yo haré venir sobre vosotros cuchillo y destruiré vuestros altos. ¿Y qué es lo que viene para el mundo, amigos? Guillotina, porque eso es lo que es el cuchillo. La historia se repetirá porque el perro vuelve a su vómito. Asimismo, ¿qué sucede hoy? Condenan al inocente y liberan al preso. Cuando muere el inocente, ¿saben qué ocurre? Hacen fiesta en el mundo. The bill was first introduced in 2007 and removes abortion from the state criminal code and ensures women the right to an abortion in New York, should that federal right ever be changed by the Supreme Court. But Cuomo thinks it should be taken a step further. Y cuando muere el culpable, ¿saben qué ocurre? Hacen lamentación en el mundo. Plop. Cuando declararon la ley del aborto, se abrazaron e hicieron fiestas. Y cuando George Floyd murió, se arrodillaban de tristeza. Tremendo. ¿Y qué les viene? Guillotina. Es terrible, amigos. Leamos en Ezequiel capítulo 12 versículo 25. Porque yo Jehová hablaré y se cumplirá la palabra que yo hable. No se tardará más, sino que en vuestros días, oh casa rebelde, hablaré palabra y la cumpliré, dice Jehová el Señor. Amén, amigos, esto ocurrirá en nuestros días. No habrá más dilación ni más demora. Esto ya no va a tardar más. La palabra del Señor pronto se cumplirá al pie de la letra. Y pronto un grupo de personas en esta tierra van a ser sellados y otros, la gran mayoría, el 99.9%, van a ser dejados. ¿Por qué? Porque ese 99.9% no quiere creerle a Jesús, no les da la gana, simplemente no quieren. ¿Y qué más podemos hacer? Por esto dijo Jesús en Mateo capítulo 24 versículo 40 al 42, entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. ¿Entienden ustedes las dimensiones de estas palabras? Nadie sabe a qué hora ha de venir Jesús. Oh, Ecusatón, esto se refiere a su segunda venida. Nadie sabe la hora y el día en que Jesús vendrá. Amigos, entiendan algo de una vez por todas. De nada te sirve saber cuándo vendrá Jesús, cuando tú serás marcado con la marca de la bestia mucho antes de que Él venga. Luego, si ya estás marcado con la marca de la bestia, ¿de qué te sirve que Jesús venga si Él solo viene a condenarte, a lanzarte al lago de fuego, porque estás marcado con la marca de la bestia? Entonces entendamos esto. Las personas que van a ser selladas serán selladas en una hora que no sabrán, unos con el sello de Dios, otros con la marca de la bestia, la cual ocurrirá de forma sorpresiva en el mundo. Amigos, recordemos el proverbio: la red se tiende en vano ante los ojos del ave. La marca de la bestia va a ser un anuncio sorpresivo, entiéndanlo. Es por eso que es ahora, es hoy, que ustedes tienen que tomar su decisión final. Amigos, dejar de pecar y pedirle a nuestro Dios Padre sanidad para que puedan ser sellados y para que puedan ser parte del pueblo de Dios. Entendamos esto, amigos, que algunos serán sellados y otros, la gran mayoría, serán dejados. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, una será sellada y la otra será dejada. Luego, las personas andan esperando señal, y eso da prueba de que no tienen fe.
Volvemos de nuevo al ejemplo del centurión, quien no necesitó en absoluto ninguna señal de Jesús, solamente su palabra fue suficiente. Pero para el mundo, la palabra de Jesús no es suficiente. ¡Ay, Cusatón! Si Jesús dijo, mujer, he ahí tu hijo, y Juan, he ahí tu madre, no es realmente lo que él quiso decir. Él quiso decir que ahora María era madre de todos, no solo madre de Juan. Porque él no hubiera querido decir eso, a pesar de que eso es exactamente lo que dice ahí. Pero de seguro Jesús prefirió decir algo distinto a lo que él pensaba, porque de seguro Jesús es como los hombres, que decimos algo distinto a lo que en realidad pensamos. Recontra mega plop. ¿El mundo cree que Jesús es hipócrita? ¿Que dice una cosa y piensa otra? Oh, amigos, entendamos algo. No le quieren creer a la palabra de Jesús, a la palabra de Jehová de los ejércitos. ¿Y qué es lo que viene? No les será dada señal, y el ave será atrapada en la red sin que se dé cuenta. Unos serán tomados, los otros serán dejados, y habrá división en las familias. El hijo será tomado, sellado, y el padre y la madre serán dejados. Recibirán la marca de la bestia. Es tremendo. El esposo será sellado y la esposa será dejada. Recibirá la marca de la bestia. La profecía es clara. Leamos en Ezequiel capítulo 9 versículo 4. Pasa por en medio de la ciudad, por medio de Jerusalén, y pon una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Así es, amigos, ¿qué está ocurriendo hoy en la tierra? No hay ley, condenan al justo y liberan al inocente. No hay ley en las calles, amigos. ¿Y ahora qué fue lo que hicieron? No quisieron dar ley y ahora lo que viene es anarquía. Y luego, para colmo de males, van a culpar a los verdaderos cristianos de la anarquía, cuando ellos mismos, los degenerados, son los causantes de la anarquía. Es tremendo, amigos. Y van a decir que los verdaderos cristianos son los que llevan el mundo a anarquía, cuando en realidad ellos son los que llevan el mundo a anarquía. Es una locura. Pero las palabras están claras. Leemos de nuevo en Ezequiel capítulo 9, versículo 11. He aquí que el varón vestido de lienzos, que tenía el tintero a su cintura, respondió una palabra diciendo: he hecho conforme a todo lo que me mandaste. Amigos, el mundo no quiere hacer conforme a lo que Jesús manda. Siempre tergiversando las palabras de Jesús, siempre imponiendo un evangelio distinto, leyes distintas, mandamientos distintos. La hipocresía, amigos, y además hacen a Jesús hipócrita cuando ellos son los hipócritas. Miremos esta gran hipocresía de la iglesia evangélica, amigos, es tremendo. Declaran que todos los días son buenos para adorar a Dios y que no es necesario establecer un día de reposo. Según ellos, todos los días son buenos para adorar a Dios. Pero ¿qué sucede? Tras bambalinas le piden a los gobernantes que declaren el domingo como día de reposo. ¿Y qué está ocurriendo? En muchos poblados de Sudamérica están ya prohibiendo los comercios en los domingos. En aquellos poblados que son tan pequeños como para que salgan en las noticias, ya las personas no pueden abrir sus negocios en domingo. Y esto está ocurriendo de una manera muy secreta para que las personas no se den cuenta, amigos. Pero ya hay personas en esos poblados de Sudamérica que están dándose cuenta que sí es cierto que su alcalde ha decretado una ley en la cual no se puede abrir el comercio en domingo. Y supuestamente no, que todos los días eran buenos para adorar a Dios. ¿Cómo pues ahora proclaman un día de reposo en domingo en el cual no se pueden abrir los comercios? Y esto lo están haciendo con la excusa del COVID,
porque así trabajan estas personas. Son hipócritas. Piensan que Dios también es hipócrita y que Él cuando dice algo y realmente Él no está pensando eso que dice, que Él piensa una cosa y habla otra, así como es el ser humano. No, amigos, no. Si Jesús declaró a María como madre de Juan, María quedó, por el poder de Dios, madre de Juan, desde aquel mismo momento, y María murió como madre de Juan. María no murió como madre de Jesús, amigos. Es tremendo. Aún, amigos, vemos hoy que la palabra de Jesús jamás dijo que se podía violar la ley de Dios. Jamás. Sin embargo, ¿qué dicen las religiones cristianas? Jesús vino para abolir la ley y clavarla en el madero. Es mentira, Jesús nunca dijo eso. Aún peor, hablan de un Dios trinitario, 3 en 1, cuando Jesús solamente le hablaba a un solo Dios, a su Padre, amigos, al Padre. Así que, ¿cómo pueden hablar de un Dios trinitario? Oh, Jesús dijo algo, pero realmente no es lo que Él quiso decir, porque Jesús dice algo y no es lo que Él piensa en realidad. ¿Piensan ustedes que Jesús es hipócrita como el ser humano? Jesús es Dios, porque es hijo de Dios, y Él no es hipócrita. Él es la palabra, y lo que Él dice se cumple. No importa lo que digan los gobernantes, ni los comandantes de ejército, ni los delincuentes más peligrosos, ni los grupos fanáticos radicales más poderosos que tengan los imperios religiosos. No importa lo que digan los masones de más alto rango, ni las logias secretas. La palabra de Jesús es la que se cumple. Y punto. Hasta pronto, amigos.